esto ya empezó a emerger, hay varios líderes que lo están diciendo. Necesitamos un acuerdo marco de largo plazo, un acuerdo nacional. Y eso tiene que trascender a los gobiernos de turno. Bueno, es una pregunta súper compleja de responder porque yo creo que hay que entender que nuestra sociedad, como todas las sociedades, crisis como la que vivimos, lo que hizo fue remecer a la estructura, remecer al poder político, remecer a la sociedad en su conjunto y comenzar a preguntarnos por aquellas cosas que Chile, para ser justo, venía preguntándose por mucho tiempo, venía impulsando políticas públicas orientadas a promover más equidad, más justicia distributiva. Y claro, eh, toda la discusión que había en torno al origen del estallido y la preocupación de uno de los temas centrales, el tema de la justicia. Por cierto, Chile ha logrado refocalizar la atención en proyectos, sobre todo proyectos legales, iniciativas que se transforman posteriormente en herramientas de la política pública que han contribuido a ese propósito, pero aún así sabemos que nos queda mucho por caminar. Voy a mencionar un tema muy importante, todo lo que avanzó Chile post pandemia a propósito de los esquemas de financiamiento de ayudas a las personas que eran más vulnerables y que vivieron situaciones más complejas en la vida y que requirieron el apoyo del Estado y de la comunidad en su conjunto. Si no hubiéramos tenido un estallido, a lo mejor hubiéramos tenido menos conciencia de ese problema. Que hay muchos sectores de la sociedad que aún lo siguen pasando muy mal. Es cierto que cuando uno mira los datos agregados y los grandes números, muestra que Chile ha experimentado un cambio muy sustantivo, por ejemplo, en reducir la pobreza. Y eso ha sido un hecho real. Y claro, uno se pregunta qué hubiese pasado si no se hubieran implementado todas las políticas que han ocurrido, algunas más erráticas que otras, pero que en el fondo han ayudado a reducir parte de esa tensión que está ahí muy a la base, que tiene que ver con, yo te diría, el trato igualitario que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros en el COES hemos investigado este tema hace un buen rato, llevamos hartos años levantando información y nos damos cuenta que, por ejemplo, a pesar de que ha ido disminuyendo de manera muy positiva los índices de pobreza, y especialmente la pobreza más extrema, la CACEN, eso es una gran fuente de información que permite llegar a esa conclusión. Sin embargo, hay algo que estaba en el trasfondo de este estallido social que tiene que ver con el trato justo. La idea de que las personas son valoradas y reconocidas por lo que son, por su trayectoria, y que tú percibas que no se te trata de manera equivalente cuando provienes de un sector de la sociedad, cuando tienes un color de piel, cuando eres mujer versus ser hombre, y así sucesivamente. Esta idea de que uno no es discriminado, por ejemplo, por el apellido que tiene, por el lugar donde reside, en qué universidad estudió y así sucesivamente. Entonces, eso es una cosa muy relevante. Claro, han venido nuevas leyes que ayudan a eliminar los tratos discriminatorios. Te menciono otro ejemplo, la violencia contra la mujer, la violencia sexual. Todas estas leyes que han ido emergiendo que son también controversiales, porque no son fáciles implementar cambios, la famosa ley Karim, que se generó toda una resistencia. Bueno, en parte han sido respuestas a estos problemas, que han estado relacionados con esta dimensión que te hablo del buen trato, de la buena relación. Claramente tenemos avances, podríamos desagregar en varias leyes o cuerpos legales, incluso política pública, pero también tenemos importantes deudas aquí que están detrás de esto también. Parte importante de lo que energizó este conflicto social, este movimiento social, estaba relacionado también con las pensiones dignas, estaba relacionado con las oportunidades que tienen las personas de acceder, por ejemplo, a buena educación. Recuerda que este estallido tiene un antecedente muy relevante, que son todas las movilizaciones previas que parten el 2006 con los pingüinos, después el 2011, y se mantienen por un muy buen rato. Nosotros hemos estudiado por años este tema de las grandes movilizaciones sociales. Rara vez la gente lo piensa, pero los movimientos sociales son, por definición, influencias de la minoría. La gente normalmente no va a las marchas, es un grupo pequeño comparado con la población, pero es suficientemente fuerte para inducir
a buscar los apoyos, a la percepción de legitimidad de los movimientos, cuando se percibe los movimientos sociales están haciendo algo que representa el sentir de una población mayor, ¿se entiende? Por eso se habla de la influencia de las minorías que persiguen, por ejemplo, sectores de la sociedad no tienen el trato justo, no reciben los mismos beneficios que tienen otros sectores de la sociedad en el plano de las pensiones, en el plano de la salud, el acceso a la educación, que han sido en Chile demandas históricas y que claramente cambiaron de manera muy sustantiva. Esto rara vez nos cuesta mirar, pero es bueno recordar los datos de la historia. Cuando Chile recupera la democracia, el año 89, teníamos alrededor de un 40-45% de pobreza en Chile. Es como equivalente, incluso un poco mejor de lo que hoy día tiene Argentina, que está subsumida en una crisis brutal. Bueno, haber bajado la pobreza, los indicadores de pobreza y de la extrema pobreza a un 13, a un 9%, y ahí las cifras se mueven, en 25 años es algo extremadamente importante. Pero lo que nos revela que esto no es suficiente. Las condiciones materiales explican obviamente una parte de esto, pero hay otra que tiene que ver con la valoración más social. Por eso hablo del buen trato, de la dignidad de las personas, este concepto que también se instala también en la misma protesta social, el trato justo y trato digno de las personas. Entonces, claro, hay una deuda importante ahí y que eso se traduce en que hoy día como país tenemos que buscar mecanismos que nos permitan avanzar de manera mucho más decidida con políticas públicas y con acciones concretas, legales, que ayuden o contribuyan a que eso efectivamente sea así. De hecho, si uno lo mira de una perspectiva más amplia, lo que nosotros, ojalá, y eso es lo que ha sido el mensaje que hemos buscado por años, quienes investigamos estos temas, cuando Chile logre estándares en cohesión social más adecuados, vamos a lograr tener un país donde las personas sientan más identificación con la nación. De hecho, es un atributo muy positivo que tenemos, pero especialmente más confianza en las instituciones, que se aquebrajó a un punto tal que ha hecho pensar que las personas vivimos en un país donde la institucionalidad ha perdido toda la legitimidad. Si uno mira las grandes transformaciones que están a la base de esto, tienen que ver con la pérdida de legitimidad y la confianza en las instituciones que históricamente han sido sumamente relevantes para el país. El Estado en sus múltiples expresiones, los gobiernos, el Parlamento, el sistema de justicia. ¿Para qué hablar del sistema de justicia? De lo que estamos viviendo ahora. Las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Fíjate, todos los que eran los referentes, los partidos políticos, ¿para qué decir? Todos los que fueron por muchos, muchos años los referentes de la sociedad para canalizar sus necesidades. Uno elegía un alcalde, a un presidente, a un parlamentario, porque esa persona representaba las preocupaciones, sus idearios, a través de estas personas que representaban esa voz y le daban voz a sus necesidades en el Parlamento cuando se legislaba o cuando se planificaba una acción en un territorio como un alcalde o un ministerio desarrollaba una política pública para reducir, por ejemplo, el maltrato hacia la mujer. Eso se ha debilitado enormemente y eso ha llevado a las personas a pensar en esta suerte de quebrajamiento normativo. Y cuando uno percibe eso, tenemos un problema serio, porque las personas tienden a buscar liderazgos más populistas, tienden a buscar líderes más autoritarios, cuyas ofertas consisten: yo voy a venir a resolver estos problemas. Y eso es un riesgo que nos tiene subsumido en una crisis muy sustantiva en el país, que por cierto está ligada a las necesidades de cambio en otras esferas que son más profundas, que es como la reforma de nuestro sistema político, que por supuesto no es una derivada directa del movimiento del estallido social, pero cuya necesidad, creo, está a la base de por qué nos encontramos entrampados sin poder legislar, sin poder tomar decisiones orientadas al bien común. El bien común es uno de los grandes ejes de la cohesión social. Tenemos que sentirnos parte de una sociedad que nos valora, nos respeta y donde uno siente que puede contribuir el bien común. Cuando tú ves que el bien común se pone en un segundo plano y solo está en el discurso, se transforma en un tremendo problema. Por eso la gente ha perdido la credibilidad en el sistema político. ¿Para qué decir en el Parlamento? No podemos, no hay sociedades que funcionen sin Parlamento.
Se hace urgente una reforma del sistema político que evite lo que hoy día sacó como titular el Mercurio, no sé si lo viste. Vamos a llegar a tener 29 partidos políticos en Chile. ¿Mm? Eso es un ejemplo concreto de la fragmentación, lo que requiere, por tanto, un esfuerzo muy importante. Tú no puedes lograr cohesión social teniendo una fragmentación de esa envergadura para un país pequeño, porque lo que permite eso es un freno sistemático a las reformas. Y esto afecta a todo el sistema político, de izquierda, de derecha, de centro, da lo mismo. Eso pierde una herramienta fundamental que tenga el Estado en un sentido amplio de poder generar políticas para el bien común. Esto ya empezó a emerger, hay varios líderes que lo están diciendo. Necesitamos un acuerdo marco de largo plazo, un acuerdo nacional. Y eso tiene que trascender a los gobiernos de turno. Hay experiencia en otros países. Cuando se ponen el objetivo superior de avanzar decididamente en ciertas políticas, requiere acuerdos que sean duraderos, que no dependan de los gobiernos de turno, que no dependan de que llegue una fuerza política y revierta algo y frene algo. Por eso los acuerdos suponen acciones donde la sociedad en su conjunto eh, promueve que sus representantes, sus líderes, opten por ese mecanismo. Resulta inviable porque tenemos gobiernos muy cortos en Chile, son de 4 años. Fíjate, cada gobierno en la práctica recibe un presupuesto del gobierno anterior, que solo lo puede ejecutar, ejecuta y diseña 2, y el último se lo entrega al próximo gobierno. Entonces, legislar, transformar una sociedad cuando tiene estaciones tan breves de 4 años, a menos que haya un acuerdo de largo plazo, que tú pongas un horizonte de desarrollo, pero donde tú alinees las políticas públicas, la producción legal, creo que nos va a costar enormemente, porque de otra manera los intereses que son de corto plazo, como operan en el mundo de la política, colisionan con los intereses del país que obviamente requieren de mayor plazo. La idea de que tú tengas una sociedad más informada, los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Todo lo que ha estado pasando a propósito de la crisis del sistema judicial ayudan, por un lado, a gatillar mecanismos que permitan resguardar el rol que cumple la justicia. Y es la voz de los medios de comunicación, pero también es la voz de la ciudadanía que se expresa de manera muy directa cuando rechaza este tipo de eventos. Entonces, una sociedad más informada, más empoderada, porque conoce más, sabe más, se involucra más, se interesa más en la política en un buen sentido. No estoy hablando en el sentido de que me preocupa el devenir de cómo estamos viviendo como sociedad. Eso hace en general una sociedad que está mucho más consciente de cómo elige sus autoridades, que tiene voz, que puede demandar y exigir más. Los estados que son mucho más autoritarios, en el extremo, no le preguntan a nadie, llegan y lo hacen, y el que no le gusta lo reprimen. Eso se llama dictadura. Piensa lo que pasa en Venezuela. Las personas no tienen ninguna posibilidad de hacer nada. Todos los regímenes autoritarios, nosotros lo hemos vivido en Chile lamentablemente, ejercen el poder de manera vertical y ejercen todo tipo de instrumentos, mecanismos para reprimir a quien se quiera desviar de eso. Pero la democracia, cuando tú tienes una democracia robusta, la exigencia es una gran herramienta porque no solo permite que las personas participen, sino que ejerce lo que se llama un control social del rol que cumple el Estado. Un Estado que no es capaz de dar respuesta a los problemas de seguridad tiene un serio problema, porque la ciudadanía le va a pasar la cuenta. ¿Se entiende? Entonces, eso opera en todo orden de cosas. Por eso una ciudadanía más formada, más escolarizada, que tiene más, comillas, educación ciudadana, en el sentido de que entiende la importancia de los roles públicos, también puede exigir más. Entonces necesitamos tener una sociedad mucho más informada, más preparada para exigir. En un buen sentido, exigir no significa hacer funa, no significa cancelar. Significa interpelar a las autoridades, porque quienes están en esos roles de autoridades, no hay que nunca olvidar que esas personas cumplen un rol al servicio de la comunidad. Y cuando ese rol se transforma en corrupción,
porque perdieron el norte. Es el problema de la corrupción. Daña sistemáticamente la legitimidad de una autoridad para ejercer su poder. Tú le confieres a un fiscal el rol de investigar y sancionar, investigar, proveer la evidencia para que un juez sancione. Si se coluden las autoridades, se acabó. Todos pierden la confianza en el sistema. Por eso, esto es tan importante de dar señales claras, directas, explícitas de cómo abordar aquello que debilita las bases de nuestra democracia finalmente. Porque todas estas instituciones son los pilares en los cuales se funda la legitimidad del sistema en su conjunto. El Estado tiene que velar por asegurar que la gente recupere la confianza. Pero la confianza no es un atributo que se gana simplemente porque a uno se lo digan. La gente lo tiene que percibir en los roles quienes ejercen las funciones públicas. Y por eso tenemos que ejercer un control directo en el rol de la función pública. Y quien está en la función pública tiene que estar dispuesto a que haya este escrutinio de la sociedad y de los medios, para asegurarse que la gente le entrega la confianza de verdad y le legitima sus decisiones, para que pueda funcionar. Así como lo veo yo. Parto por el que yo creo que es fundamental, que es educación. Creo que nosotros tenemos que hacer esta idea que te proponía, un pacto social en torno a la educación. Fíjate que hace mucho tiempo que venimos haciendo muchas reformas importantes, hemos avanzado, no quiero decir que no hemos avanzado nada, pero ahora se nos agregó una capa adicional de problema, que es la convivencia en el sistema escolar y en el sistema educacional en general. La educación superior no ha estado exenta de tensiones y conflictos internos también. ¿Cómo preparamos a nuestras nuevas generaciones en la formación de sus competencias, en los dominios de los contenidos que deben saber? ¿Cómo los preparamos para funcionar en la vida social? Eso creo que es fundamental, por eso parto por la educación, que es el eje central del cual deviene todo lo que viene. Tú, cuando tienes una población más educada, la población tiene acceso a más movilidad social, puede acceder a mejores trabajos, puede tener una opinión, formular opiniones mucho más informadas, es un ciudadano más activo, participa más en su comunidad. O sea, los correlatos que vienen de ahí son gigantes. Tú tienes un problema serio en educación que parte desde de lo preescolar hacia adelante, vas hipotecando y vas afectando la vida de los ciudadanos a lo largo del tiempo. Por supuesto, eso siempre va acompañado de salud y de otras necesidades que son relevantes. Pero para mi modo de ver la educación es como uno de los pilares más fundamentales. Lo segundo, yo creo que si Chile no aborda de manera importante la reforma de su sistema político, corremos serios riesgos de impedir que nuestro desarrollo, que veníamos funcionando relativamente bien, sabiendo siempre que había muchos espacios para mejorar, no vamos a concitar la confianza y no vamos a tener las herramientas que nos permitan consolidar un sistema democrático mucho más robusto, que nos permita avanzar en todas las materias de política pública que afecten directamente a las personas. Para mí esto es tan gravitante, por el ejemplo que te mencionaba. Tú le preguntas a cualquier parlamentario, ¿es importante la reforma de pensiones? El 100% te va a decir que sí. Pero ninguno de ellos va a poder explicarte por qué no han podido avanzar. Todos le van a atribuir la responsabilidad a sus adversarios políticos. Por tanto, la reforma política al sistema político, para mi modo de ver, es fundamental. Sin la cual, ninguna de las otras cosas se van a ocurrir. Y lo tercero, esto pertenece a un ámbito que no es que yo enseño, pero uno lo ve con mucha fuerza, que es cómo promovemos que el país pueda volver a crecer en lo económico. Porque cuando tú tienes un sistema político que da estabilidad, las instituciones funcionan adecuadamente, no solo los que invierten a nivel nacional, sino que la inversión extranjera es fundamental para elevar la calidad de la producción de Chile. Hemos tenido un ciclo extremadamente largo con indicadores muy bajos de crecimiento económico. Y sin crecimiento económico, nuestro país y ningún país puede avanzar en las políticas sociales que necesitamos. Y por tanto, estos ejes van muy conectados entre sí. Para que tú recuperes la confianza necesitas tener
un sistema político que dé garantías a quién va a invertir, desde afuera de Chile o dentro de Chile, que tengamos un sistema de aseguramiento de la calidad de lo que hacemos en los temas ambientales, los que se ocurran en política pública, requieres de sistemas donde tú concuerdes mecanismos que aseguren que vas a poder hacerlo con tranquilidad. Si tú piensas a la base grande de todos o de muchos de nuestros problemas está esta idea de la confianza. Mientras no recuperemos eso, vamos a tener todos estos correlatos, la fe, la interpersonal. A la gente cuando le preguntamos cuánto confía en los desconocidos, en torno al 80% de la gente no confía en los desconocidos. Entonces, eso también produce un efecto de literal de chorreo a las instituciones. ¿Por qué voy a confiar en aquellas personas que regulan el Estado o legislan? Hay un ambiente muy fuerte de desconfianza. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa pregunta? Para mí es clave. Mientras la ciudadanía recupere la confianza, vamos a tener mejores mecanismos para darle el piso de legitimidad a las reformas que necesitamos. Vamos a tener una clase política mucho más articulada, más dispuesta a ceder y a entender que la política requiere de buenos sistemas de negociación basados en el interés común. Eso no se va a lograr cuando tú lo que estimulas es la competencia voraz entre grupos de distintas orientaciones que, por cierto, la ciudadanía no entiende para nada. Haz el ejercicio de ir a preguntarle a la gente en qué se diferencian esos 29 partidos que probablemente va a tener Chile en el corto plazo. ¿Cuáles son sus posiciones ideológicas? ¿Cuáles son sus visiones, sus principios? Solo lo entienden ellos, y con suerte, porque en el fondo están haciendo una suerte de distribución del poder para ejercer influencia en la toma de decisiones. Para mi mover, honestamente creo que eso es una tarea fundamental si queremos resguardar una democracia robusta que nos permita avanzar como país hacia el futuro.